Durante el transcurso del 2025 se han presentado 79 casos de feminicidios según datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia. Comparado con las cifras del 2024, se resalta un aumento del 50% de los casos efectuados, demostrando que las estrategias para combatir estos actos siguen siendo ineficaces y en muchos casos inexistentes por parte del sistema penal. Buenas tardes a todos, soy Joana Muñoz y bienvenidos a un episodio más de Los Susurros de la Calle. El día de hoy hablaremos sobre la violencia de género, entendiendo más que este tipo de conducta se repite de manera contundente sobre la mujer. Para ello hemos invitado a diferentes personas que podrán contarnos a profundidad sobre el tema y entender que como parte de una sociedad, nuestro actuar puede ser la diferencia. Para comenzar a abordar el tema, invitamos a Alejandra Ponte, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, quien actualmente es docente en Ciencias Sociales y Filosofía y cuenta con un diplomado en orientaciones sexuales y diversas en Bogotá y una especialidad en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Alejandra, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en este espacio y poder hablar sobre este tema que es tan importante porque la violencia de género es una conducta que en algunos casos, pues lamentablemente termina en feminicidios. En una sociedad de comunicación inmediata, como lo es actualmente, gracias a la tecnología, el empoderamiento femenino ha tomado más fuerza y más personas se informan sobre el tema. Sin embargo, hay muchos que expresan no entender la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes la diferencia y la razón por la cual el delito de feminicidio tiene unas connotaciones diferentes? Hola Joana y hola a todas y todos. Para mí es un honor, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mis saberes en torno a este discurso, a esta discusión que se viene dando desde hace un tiempo para acá, aunque realmente pareciese que se trata de una discusión pues muy actual. Realmente el tema del feminicidio se remonta a el siglo XIX, o sea, ya desde el siglo pasado se viene tomando esta palabra y esta clasificación, ¿no? Porque ante todo, pues es una clasificación que se hace en base a un fenómeno social que se presenta y que para la sociedad del siglo XIX, tanto para la del siglo XX, ahora es importante de atender. Entonces, la importancia que tiene para la legalidad y para nuestra sociedad actual reconocer el feminicidio como un caso particular del homicidio, eh, tiene su validez en, como hablábamos anteriormente, de que se está presentando, se presenta en la sociedad un fenómeno social que llama la atención no solo, digamos, de las autoridades, sino también desde las ciencias humanas, desde la sociología y desde otras ciencias, que nos preguntamos acerca de por qué en la sociedad pasa lo que pasa, ¿no? Y cómo podemos también un poco desde nuestros saberes aportar a que se mitiguen este tipo de fenómenos sociales que son tan complejos y que requieren una ayuda global. Lo digo porque pues el machismo es un discurso y es una práctica social que se presenta en la mayor parte del mundo y que ha generado sus consecuencias a nivel social, problemáticas muy profundas que se vienen gestando, digamos, de esta misma historia que ha atravesado, digamos, la humanidad. Y debido a estas prácticas y a estas ideologías machistas que se han naturalizado dentro de nosotras y nosotros a lo largo de la historia, pues se ha repercutido en acciones sociales y, como ya lo nombramos, en fenómenos sociales que aparecen y que es necesario atender. Este es el caso del feminicidio, que resulta ser una palabra que se emplea desde 1970 o incluso más. Se populariza principalmente en los 70 gracias a una socióloga
compañera que se llamaba Diana Russell y la cual empieza a visibilizar que hay que atender mucho más estas particularidades en los homicidios. Eh, Como bien sabemos, el feminicidio es el homicidio que tiene su particularidad en el asesinato de mujeres por razones netamente de género. En la historia hemos visto muchas transformaciones o muchas formas de atender las violencias. Uno de los casos más paradigmáticos es todos estos asesinatos que entre muchas comillas ocurren por líos de falda o crímenes pasionales, mal llamados así, y que tuvieron su impacto porque redujeron la importancia de atender a esta práctica, este asesinato de mujeres como realmente tiene que ser. ¿Sí? Entonces, desde las ciencias humanas, como aquí la socióloga Diana Russell, se empiezan a cuestionar sobre por qué existen una serie de asesinatos que tienen una característica particular que tiene que ver con las razones de género, ¿sí? Entonces, al darse una emergencia de salud pública, porque no solamente hablamos de que esto es un tema que nos importa a las feministas, sino les importa a todos los gobiernos, porque el feminicidio y la violencia contra la mujer hace parte de un problema de salud pública y se hace parte de estas problemáticas cuando se presenta de manera eh, generalizada y además cuando se presenta de forma constante. Cuando en la historia nosotros los científicos sociales y las científicas sociales empezamos a notar que empiezan a haber hechos que se repiten muchísimas veces, entonces esto llama nuestra atención y empezamos a preguntarnos cómo desde nuestros paradigmas y nuestros saberes podemos generar herramientas para no solo visibilizar que existe este fenómeno social, sino también formas de mitigarlo, contrarrestarlo y también formas, digamos, de superarlo en las sociedades. Y siendo este un tema de salud pública en general, todos los homicidios en todos los países a nivel mundial son un tema de salud pública y caracterizar los homicidios nos hace tener mucha más facilidad a la hora de aportar políticas públicas y soluciones para superarlos, ¿sí? Es así como en Colombia también tenemos principalmente el estudio de asesinato y violencia contra las y los menores, que nos dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque a la población infantil se golpea, se le violenta, se le asesina y atenderlo con estas particularidades. Así pasa, así mismo pasa con el feminicidio. Nos brinda herramientas para decir, bueno, estamos aquí ante un fenómeno social que es el asesinato de mujeres netamente por razones de género. Entonces, la importancia que tiene para nosotros y para la salud pública catalogarlo como feminicidio y no solo como un homicidio que puede ser por múltiples razones, tiene que ver precisamente para atender estos casos con mayor eficacia y con mayor viabilidad, ¿sí? De que tenga herramientas particulares estatales para contrarrestarlo. De ahí que viene todo un aparataje político que se ha venido creando, las casas de las mujeres en las que se atienden casos de violencia que todavía no terminan ahí en asesinatos, las comisarías de familia que también atienden los casos de violencia intrafamiliar, que muchas veces también tienen que ver con un tema de género, y todo esto hace que se empiece a realizar, digamos, un trabajo conjunto desde muchos sectores políticos para erradicar la violencia contra la mujer, que es algo que lastimosamente se vive a nivel mundial y que en el caso de Colombia es un poco más arraigado, puesto que tenemos dos factores incidentes muy importantes, que es un pasado violento, es decir, la naturalización de la violencia en nuestra sociedad y además fuertes estructuras patriarcales, heteronormativas y lo que llamamos comúnmente machistas dentro de nuestra sociedad que hace que estos casos se repliquen, digamos, con frecuencia. En Colombia tenemos el feminicidio de Rosa Elvira Celis, que fue un caso que causó y aún sigue causando indignación por todo lo que conllevó, pero pues fue como ese punto en el cual se tipificó el delito de feminicidio como un delito autónomo en el país. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta ley?
Correcto, sí, como tú dices, el caso de Rosalía Celi causó mucha conmoción, a pesar de que en Colombia ya se habían presentado casos tan violentos, en muchas circunstancias más, en otras menos violentos, que lo que pasó con Rosalvira Celis. Em, a pesar de eso, fue un punto importante porque suena terrible decirlo, ¿no? Porque no debería ser así. Deberíamos tener todo un aparataje político que previniese este tipo de situaciones antes de que sucedieran. Y a pesar de que desde los sectores feministas, de los sectores de la salud pública y desde otros sectores sociales ya se venía hablando de la emergencia que había que presentar ante los casos de violencia contra la mujer en nuestro país, a pesar de que ya se venía hablando de eso hace rato, porque como vemos desde el siglo XIX no es un tema nuevo, a pesar de eso, nosotros tenemos unas sociedades en las cuales estamos muy acostumbradas a que hasta que no pasa algo fuerte, algo impactante, algo que nos moviliza, eh, no ponemos en funcionamiento como debe ser todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, a pesar de que, como ya dije, se venían presentando muchos casos de violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado, en el marco familiar, en el contexto de familia, a pesar de que ya se venían en ascenso todas estas cifras de violencia específica, a pesar de eso fue el caso de Rosalvira Celi que, como tú dices, retumbó y sigue haciéndolo, porque puso varias aristas en el debate, o sea, varias discusiones a debatirse. No solamente la violencia específica contra la mujer, sino además también sacudió socialmente por la controversia de lo que venimos hablando de los sectores feministas, como yo no tengo la culpa de por qué vestía, dónde estaba, con quién estaba. Y eso fue algo que también revivió este caso y fue decirnos, oiga, no, es que nosotras las mujeres no tendríamos que andar en la calle con miedo. O sea, no deberíamos estar pensando que nos van a empalar, que nos van a dejar moribundas en un parque de Bogotá, simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, y que es una realidad que a pesar de que el caso de Rosalvira Celi pasó en el 2015 y que sirvió para cambiar constitucionalmente, darle un nombre al feminicidio y tenerlo dentro de nuestras leyes. A pesar de eso, las mujeres seguimos andando con miedo en las calles, seguimos habitando las ciudades de formas particulares y las habitamos de formas particulares porque tenemos miedo, estamos prevenidas, ¿sí? Entonces, todo esto ya se venía dando desde antes, pero pues lastimosamente en nuestros países tenemos que tener una, un, un suceso trágico de esta importancia para que digan, oiga, sí, es necesario cambiar la ley y pues ya en muchos países se venía presentando que ya el feminicidio era reconocido como un caso autónomo de asesinato contra la mujer y con un tipo de violencias específicas y que obviamente nosotros pues no éramos pioneros, nos estábamos también quedando un poco atrás de todos estos debates que ya se estaban dando de salud pública a nivel mundial. Entonces, fue paradigmático y también es triste en el sentido en que siempre en nuestros países se tiene que esperar un caso de estos conmocionante para que se cambien las leyes, ¿no? Para que los discursos se encuentren un poco más legitimados por la ley. Entonces, tristemente, esa fue una, una consecuencia que ya se venía presentando dentro de la sociedad, los empalamientos, las violaciones, los asesinatos a mujeres, que por mucho tiempo se minimizaron bajo el concepto de crimen pasional, porque eso lo que hacía es dejarlo
sino un refuerzo político importante. Entonces se venía minimizando toda esta violencia bajo este nombre, no, que eso fue un lío de faldas, un crimen pasional, algo pasó ahí, pero pues eso debe ser de la intimidad de las personas que lo sufrieron, pero lo que hace el caso de Rosalvira Celis es sacar estos casos de la intimidad, sacarlos de ese tabú, de hablarlos y decir, esto es algo que no solo le pasó a Rosalvira Celis, sino que está pasando en nuestro país y que es importante ponerle atención y que es importante tipificarlo como un caso particular de violencia y además eh, reconocer que se está repitiendo con frecuencia dentro de nuestra sociedad colombiana y por eso es importante acudir a ese llamado y reforzar las medidas, las campañas contra la violencia específica contra la mujer, reforzar también la ayuda social y política a la población de las mujeres en Colombia y también un poco cuestionarnos y digamos también cuestionar estos discursos que nos venimos dando históricamente y también decir, no, es que nosotras no tendríamos que andar con miedo transitando por las calles. Nosotras no deberíamos tener miedo de que nuestra pareja nos asesine un día por celos o por cualquier cosa que se le ocurra. No tendríamos que vivir con este miedo. Entonces, las cifras también de violencia contra la mujer a nivel nacional avalan el 75% de los casos de violencia eh, de Colombia en el 2024, el 75% se quedan en la población de las mujeres, es decir, somos las mujeres quienes en un 75% sufrimos la violencia de nuestro país encarnada en nuestros cuerpos y esas cifras tan alarmantes y tan elevadas hacen necesario que este problema de que es consecuencia de la mentalidad patriarcal y de una historia también machista, hace que nosotras suframos en nuestro cuerpo la violencia de formas particulares y diferentes. Entonces, este fue un gran caso que conmocionó a la sociedad, pero también nos hizo preguntarnos a nosotras las mujeres por nuestro rol y la forma en la que nosotras también experienciamos las calles, la forma en la que también vivimos con miedos particulares por el hecho de ser mujeres. Y es que en relación al tema de todos los casos que se han presentado como tal en el país, es importante resaltar que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en el país se presentaron más de 745 feminicidios, de los cuales 44 fueron cometidos contra menores de edad y 11 contra la población trans. Es una cifra importante que nos invita a todos a actuar, porque si bien puede que personalmente no estemos en una situación de violencia de género, pero sí podríamos ser esa mano de ayuda de alguien que lo esté viviendo y que no es consciente de que esté siendo violentada. O como en muchas ocasiones, sí es consciente, pero pues no puede salir de allí por diferentes motivos que podrían estar ligados a la dependencia económica, a la familia, al tipo de crianza, a la presión del que dirán, entre otras muchas cosas. Desde tu conocimiento, más allá de un maltrato físico, ¿qué se considera la violencia contra la mujer y cómo alguien, en su rol de ciudadano, puede actuar sobre estos casos? Totalmente, Caro, como tú lo dices, el tema del feminicidio y de la importancia de tipificar estos casos de violencia, principalmente contra la población de las mujeres en Colombia, corresponde no solo a un deseo de las feministas o de los sectores, algunos sectores sociales, por llamar de una forma diferente, porque muchas personas creen que es eso, que solo es que estamos llamando de una forma diferente y que es igual al homicidio y no, todo esto tiene la importancia de precisamente lo que develan las cifras, ¿no? Las problemáticas que develan las cifras. Nomás en el 2024 hubo 66.621 casos de violencia de género. Y de estos casos, como ya lo mencioné antes, el 75% fueron hacia mujeres, o sea, mucho más de la mitad. em, Tres cuartas partes de estos casos fueron
en contra de las mujeres y por eso es que es importante visibilizar que existe una violencia específica contra la población de las mujeres. Entonces, en ese sentido, más allá de la política, también desde nuestras acciones cotidianas, cómo podemos evitar, prevenir y atender los casos de violencia de género, ¿no? En primera medida, que es algo discursivo, es cuestionarnos los roles de género. Cuestionarnos los roles de género implica también develar que existen violencias que muchas veces se han naturalizado por roles de género que se fundamentan en lo biológico, ¿sí? Que las mujeres tenemos que estar en la casa, que las mujeres tenemos es que criar y no tener independencia económica, sobre todo en nuestra sociedad que sigue siendo profundamente machista. Entonces, primero cuestionarnos esos roles de género, porque eso también cambia la perspectiva que nosotros tenemos del papel de la mujer dentro de la sociedad. Eso sería lo primero y fundamental que todas y todos deberíamos hacer como un examen de autoconciencia, ¿no? También de velar, bueno, en qué prácticas de mi vida cotidiana yo asumo una violencia de género o asumo un rol de género, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico, no, que las mujeres conducen horrible, tenía que ser vieja, tenía que ser, esos son actos violentos que empiezan desde nuestros prejuicios y que debemos atenderlos. Eso como primera medida, cada cual en su conciencia tendría que hacerlo. Luego está el dejar de naturalizar la violencia y aceptar que hemos sido un país que ha sufrido la violencia por siglos y que debemos también desprendernos de esta idea de que todo se soluciona a los golpes, de que el marido le dio porque se lo merecía, de que la violencia es normal, porque también se ha normalizado que no, eso se cascan porque son esposos y ellos verán y eso es problema de ellos. Y no, eso no es cierto. Ahí empieza la naturalización de la violencia, que es lo que tenemos que atender y no dar por hecho de que los vínculos amorosos también se pasan por lo violento o que es normal que las parejas se agarren, se golpeen, se insulten. Eso también es una forma de reproducir la violencia, ¿no? Normalizarla y aceptarla. Y ya digamos en el caso ya de la atención a violencias de género, tenemos que tener en cuenta que existen muchas vías actualmente en nuestro país, gracias a todas estas leyes y hasta a todos estos avances en la tipificación de este homicidio y esta violencia. em, Reconocer que existen entidades que son prestadoras y que su misión es prestar precisamente atención a las violencias de género. Como lo dije anteriormente, están en Bogotá las Casas de la Mujer, en la que se brinda ayuda psicológica, también talleres y cursos de empoderamiento en todo el sentido de la palabra, porque también nos damos cuenta que muchas veces estas violencias eh, devienen de que no existe una autonomía y un empoderamiento de la población de las mujeres en Colombia. Seguimos siendo una de las poblaciones más vulneradas por la pobreza, por los trabajos informales, por el acceso a la salud incluso. Entonces, precisamente también hacer uso de estas herramientas que se dan. También brindan talleres de empoderamiento económico, digamos, de autonomía económica en la casa, de poder, de acceso a la tecnología. Y todo esto es importante porque ahí también se reproduce la violencia de género, ¿no? Entonces, eh, comunicarnos, también asesorarnos, orientarnos. También en el ámbito de la familia están las comisarías de familia que también atienden casos de violencia intrafamiliar, muchas veces basadas en género. También están los planes que se están dando en los colegios públicos de visibilizar las violencias de género y visibilizar los perjuicios que trae em, reproducir los roles de género también. em,
como normales en la sociedad, no es que los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto, como lo dije anteriormente, cuestionarlo. Entonces, hacer uso de todo eso y lo más importante es no hacer parte de la reproducción de la violencia a través de la omisión, ¿sí? Muchas personas, no, mis vecinos se agarran y el vecino le da a la mujer re duro, pero eso es asunto de ellos verán, que nadie se meta. Y no, la verdad es que para una víctima de violencia es muy complicado, primero, aceptar que está sufriendo de violencia y segundo, salir de ese círculo violento. Entonces también es importante que desde nuestra autonomía como ciudadanas y ciudadanos también visibilicemos que en nuestro entorno próximo existe también violencia y que también podemos denunciarla, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente las personas que sufren la violencia pueden denunciarla, también los vecinos, también los amigos, los familiares cercanos que tienen conocimiento de que alguna persona está sufriendo violencia en el contexto familiar o en el contexto escolar o en el contexto laboral, también denunciarlo y visibilizarlo, ¿no? Esto sería una de las cosas más importantes. Porque como lo dije anteriormente, muchas veces las personas que están dentro de este círculo de violencia, es muy complicado para ellas reconocer que la están sufriendo y tomar medidas al respecto. Entonces uno capaz que desde afuera también puede hacer mucho para poder contrarrestar a estas cifras de violencia en nuestro país. Y bueno, finalmente, eh, para mí es importante seguir fortaleciendo las redes de apoyo y de tejido social, eh, ya que nosotras, por nuestra particularidad como mujeres y como también víctimas de todas estas violencias, también entre nosotras hacer uso de estas palabras que ya se vienen hablando desde hace muchos años y que tenemos que poner en práctica, que es primero el empoderamiento, después también la sororidad y la empatía, ¿no? Porque muchas veces también nos hace falta dentro de nosotros como sociedad fortalecer los lazos empáticos, y en nuestro caso particular la sororidad, que es ese valor de estar ahí, entender nuestras particularidades como población, entender que somos víctimas de violencias particulares, de, situaciones que vivimos por nuestra propia corporalidad y por nuestra propia identidad. Entonces también apoyarnos mucho entre nosotras, ¿sí? Reforzar esos lazos familiares con las otras mujeres, hacer uso empático, escuchar con empatía y no juzgar, sino también apoyar y tratar de, de comprender la posición de esa otra mujer que está sufriendo violencia también es importante, digamos, para poder superar este fenómeno social de la violencia contra la mujer. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por poder compartir este espacio con nuestros oyentes y brindarles ese conocimiento que resalta la importancia de la situación, esperando que lo conversado en esta charla aporte al cambio y podamos reducir entre todos esta lamentable cifra que se presenta en el país. Y ahora para continuar con este tema, vamos a darle paso a Natalia Cardona, quien es una de las tantas mujeres anónimas que en su día a día tuvo que luchar contra la violencia de género y logró efectuar decisiones que hoy la tienen junto a nosotros y que nos permitirá conocer su historia para poder entender un poco más desde la perspectiva eh, de alguien que ha sufrido o que ha estado en esta situación, cómo se presentan las cosas, cómo evolucionan y cómo de alguna manera logran salir de ahí y sobrellevar la vida. Natalia, cuéntanos un poco sobre tu historia, cómo conociste a esta persona y cómo evolucionó su relación. Hola Joana, ¿cómo estás? Bueno, mi historia inicia aproximadamente 12 años.
donde yo a él lo conozco trabajando en una obra. Él era el CISO y tenía que mandarnos a nosotros pues como área de salud ocupacional. Eh, pues así pasaron los meses, la verdad no prestaba atención y ya tuvimos después un acercamiento por algo, una actividad que realizó una empresa y ahí fue donde pues empezamos como a tener más comunicación, ya pues empezamos a salir más seguido, eran varias invitaciones las que él me hacía, y empezaron pues a llamarme la atención, me llamaba la atención que era una persona muy solitaria, muy pocos amigos, a donde él iba me decía que lo acompañara, que estuviera con él. Entonces, pues eso me llamaba la atención y me fui acercando más y más al mundo de él. Así transcurrió el tiempo, aproximadamente pasó un año. eh, Al año nosotros nos hicimos novios y en esa etapa de noviazgo duramos aproximadamente un año y ahí me entero que estoy en embarazo de mi primer hijo. Mm, Veníamos en una relación normal, ya nosotros nos fuimos a vivir juntos, apenas nos enteramos del embarazo, em, empezamos a salir adelante juntos. Yo tuve un embarazo de alto riesgo, mi hijo, el mayor, nació prematuro, entonces yo no podía trabajar, él se hizo cargo de todo lo de la casa. Ya después, al año y medio de mi hijo, yo tuve un aborto espontáneo incompleto, donde yo estuve en UCI 3 días, súper delicada. eh, y a los 3 años de ese aborto, nació mi hijo el menor. Nosotros duramos en esta relación 10 años, más el año de noviazgo, más el año de estarnos conociendo, 12 años. Em, Era una relación tranquila, como lo dije, donde pues contábamos con el apoyo de mi familia, el apoyo de la familia de él, eh, todo muy tranquilo, normal. Venían momentos difíciles, los superábamos, pero pues ya vinieron los otros problemas que tuvimos que enfrentar. ¿En qué momento sientes que cambió la historia? Ese momento donde de pronto comenzaron a encenderse las alarmas en tu cabeza y notaste que la relación tranquila que llevabas con este hombre que conocías hace más de 10 años estaba cambiando. Bueno, Joana, como te contaba, teníamos una relación entre lo normal, tranquila, porque yo lo normalizaba. Empezaron a haber alarmas desde el noviazgo, donde venían los pellizcos, los empujones, pero pues yo lo ignoraba, lo dejaba como nada pasó, tranquila, y así lo dejé. Yo pensaba terminar mi relación cuando me entero que estaba en embarazo de mi hijo el mayor. Cosa donde pues yo dije, no, ya no podemos tomar decisiones así nomás porque viene un ser al mundo. Y pues así transcurrió el tiempo, mi embarazo. Ya pues estaba grave, él no me acompañaba a la clínica, pero pues contaba, como lo decía, con el apoyo de mi familia, entonces lo normalizaba. También era alarmas porque pues él no estaba pendiente en cosas que era responsabilidad de él. Tal vez me enfermaba, pues como les conté, era embarazo de alto riesgo y él me decía que era manipulación, cansadera, ya eran insultos, groserías. Como yo ya no trabajaba, entonces era, pues espérese, ya económicamente dependía también de él, entonces era también manipulación económica, era psicológico y el cambio de trabajo, cuando él cambia de obra, que cambia a otra empresa, también se encienden las alarmas porque empieza a conocer muchos compañeros, los cuales lo llevan al mundo de tomar. Entonces él ya se la pasaba tomando mucho. Y los días
cuando yo lo necesitaba o necesitaba apoyo con él, no, espérese, estoy ocupado. Primero era todo lo demás y de últimas, pues las cosas que teníamos en la casa. Ya cuando yo tuve el tema del aborto espontáneo incompleto, yo ese día lo llamo y le digo, me siento mal, me trata súper mal, usted es una ta 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 ta, triple doble ta ta ta, usted es una manipuladora mentirosa, todo el tema. Afortunadamente conté con el apoyo de mis papás, que fueron quienes me llevaron a la clínica y sobreviví a este pues lamentable hecho. Ya yo decía, no, hay que seguir. Eh, Tengo ejemplos de tener familias juntas, de mis abuelitos, de mis papás, entonces yo decía, no me puedo separar. Yo tengo que sacar las cosas adelante, como sea, tengo que seguir luchándola y no. Él pensaba solamente en sacar adelante el estudio de él, en trabajar por las cosas de él, las cosas que necesitaba y ya. Entonces, pues nada, yo decía, tampoco puedo ser envidiosa y irle a quitar a mi hijo también su hogar, que tenga a su mamá y a su papá juntos. Era lo que más como que en ese momento yo pensaba, de que no generar traumas, pero pues a pesar de todo eso yo ya no me sentía bien. Yo me la pasaba llorando, deprimida, no estaba surgiendo como pues a mí me gustaban mis sueños, mis metas, yo ya no las tenía. Ya después quedó en embarazo de Matías, de mi hijo, el menor, el cual pues él me dice, no, no pueden hacer, no lo tengamos. Entonces fue otra alarma, porque pues fue algo súper delicado, al cual me interpuse en mil cosas y ahí está Matías conmigo. Luego mis niños siguieron pues creciendo en medio de, pues, de toda esta situación. Yo seguía ignorando, ya luego él llegaba tomado, una noche llegó súper mal, agarró el teléfono, lo rompió, me lo estrellaba en los brazos. eh, Ese día fueron cortadas, lastimadas, yo me la pasaba llorando. Obviamente pues nunca le contaba a mis papás, ni a los papás de él, ni a nadie le contaba mis problemas. Y así fueron surgiendo varias situaciones hasta que pues llegó el día donde yo ya no aguanté más. Y realmente este tipo de conductas que comienzan con cosas, digamos, menores o verbales, empiezan a agrandarse como una bola de nieve que crece y crece con el tiempo y con los sucesos que alimentan este tipo de violencia hasta que se vuelve una avalancha incontrolable. La presión de la sociedad, la presión de la familia, la dependencia económica, la presión de estar satisfecho con uno mismo y decir, logré mantener esta relación, recaen siempre sobre la persona que está siendo sometida. Sin embargo, pues siempre llega un detonante, algunas veces demasiado tarde y otras se presenta justo en el momento donde las cosas deben cambiar. Tal como lo decías, tuviste un día donde todo cambió para siempre. ¿Puedes contarnos un poco qué pasó y cuál fue ese motivo por el cual decidiste terminar la relación con él de manera definitiva? Sí, total, eso es una bola de nieve que uno dice, yo puedo tener el control, pero al final no se salen de las manos y sí necesita uno ayuda. No puede uno creerse tener el control y manejar todo. El detonante fue que estábamos en una reunión, se suponía que íbamos a pasar pues los cuatro en familia, todo muy bien, tranquilos, pero no, estuvimos en la casa, él llegó súper tomado, ya era de costumbre él empezar a tomar desde los miércoles, esto fue un sábado. eh, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero yo meses antes había viajado hasta la casa de los papás de él y les había contado pues de la situación y les había dicho, miren, yo me quiero separar, están pasando situaciones donde yo ya la verdad no quiero continuar en esto.
Yo ya lo había hablado con él también, lo había hablado con mis papás y no por el hecho de que ay, yo fui a poner quejas, no. Lo contaba por el hecho de que se merecen respeto. Ellos eran las personas quienes más me apoyaban con los niños, igual lo siguen haciendo, pero yo dije, yo tengo que contárselo a alguien, que alguien sepa. Así fue, yo les conté a ellos, pues solamente como que miren, me quiero separar y ya. Bueno, y continuó. Como les contaba, estábamos en la casa, él llegó súper tomado, eh, él me celaba ya con personas que yo ni sabía y me la pasaba yo en mi casa, trabajaba desde la casa, todo lo hacía desde mi casa. Entonces yo decía, pues, ¿cómo le voy a dar motivos? Si él tenía hasta la clave de mi celular, sabía todo, sabía en dónde estaba, todo me lo controlaba. Yo decía, ¿cómo yo lo puedo estar engañando si mi vida era estar con él y los niños? Yo no me fijaba en nadie más. En conclusión fue que ese día llegó muy tomado y empezó a hacer escándalo que celándome con una persona. Total, pues ahí estaba mi celular, yo muy abierto se lo entregué, le dije, mire, acá no hay nada, absolutamente nada, no entiendo por qué esta situación. Él dijo, pues ahora sí se va a acabar todo, no sé qué, empezó a romper vidrios, a romper cosas. Afortunadamente no sé cómo yo logré sacar mis niños por una ventana. Él cogió una ventana a puños. La verdad, él se cortó, cogió botellas a ver si me podía pues pegar a mí y lastimarme. Eh, como les conté antes, había ya que me había golpeado con un celular, que llegaba y me golpeaba con las botas pues, de el de mala obra, puntas de acero, empujones, maltrato psicológico, maltrato y como que yo manejo todo. Usted que se callada, sea la sumisa, no puede opinar ni nada porque yo soy el que aporto económicamente, entonces era sí como el chantaje así de la manipulación. Total, pues yo esa noche de ver tanta cosa, yo llamé a mi familia y salí del apartamento con mis hijos, que era pues lo más importante, o es lo más importante, y seguirán siendo lo más importante. Y, salí solamente con ellos dos y hasta ahí acabó esta relación, esa relación que tenía con él. Pues ya creo que todo el proceso del duelo de estar con él, de saber de que las cosas en algún momento se iban a acabar, las viví en una misma relación, porque yo ya pasaba muchos tiempos de soledad donde él no llegaba a dormir, él se la pasaba era tomando, ya no había para pagar un arriendo, para unos servicios, para comida, todo era los amigos, el trago, la rumba, las fiestas y las prioridades que debían ser los niños, saquemos adelante las cosas de ellos y el hogar y todo, pues ya no era importante para él. Afortunadamente, pues esa noche no pasa tragedia, eh, nosotros seguimos con vida, mis hijos están con vida, pues no pasó nada más de pérdidas materiales, él sí se tuvo que lastimar, pero pues ya la policía tomó control, nosotros nos fuimos a demandas por fiscalía, fiscalía pues consideró grave el tema, comisaría pues se dieron una orden de restricción, ya todo se hizo un proceso ante bienestar familiar, se evaluó todo el tema con los niños, que la custodia de los niños. eh, yo salí de ese apartamento sin nada, como lo dije, a los días fui y recogí ropa, solamente me interesaba, era el bienestar pues, de mis niños y mío. Saqué solamente ropa y ya el resto le dije, no, no quiero saber nada, no me interesa nada más. Y supérese, busca ayuda, porque pues muchas veces le insistí en la relación de que buscara ayuda y se superara de sus problemas, pero pues él me decía que yo era la loca, que yo era la que necesitaba la ayuda. Y bueno, sí, pues yo tomé la ayuda, yo asistí a psicólogo y todavía estoy en proceso con mis niños por todo lo que se vivió y, y pues afortunadamente ya han pasado 2 años donde ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, pero hemos estado muy tranquilos. Y mira que este tipo de historias, lamentablemente, es más común de lo que debería ser.
Algunas terminan en tragedia, algunas afortunadamente son iguales a la tuya y logran salirse de ese entorno violento. Es admirable poder escucharte, poder decirle a esas personas que estén pasando por una situación similar que el miedo es normal sentirlo, pero que no puede ser el impedimento para intentar salir de esa situación. Porque yo he de suponer que después de esa separación pudiste lograr cosas que al principio creías que no podrías. Nos contaste que dejaste tus sueños y tus metas por entregarte a la relación. Durante estos 2 años, ¿has podido cumplir alguno de esos propósitos que querías? Tienes toda la razón, soy afortunada de estar bien con mis hijos. Sí, cuando termina todo, yo quedé como, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No trabajo, todo lo dependía de él, mis sueños, mi futuro, qué voy a hacer, mis hijos qué. Y yo dije, no, o sea, me tocó llenarme de valor y de fuerzas que la verdad nunca pensaba que las iba a tener. Mm, y me puse a estudiar. Hace un mes aproximadamente ya terminé mi tecnólogo. eh, Cuando iba a mitad del tecnólogo, tuve la oportunidad para presentarme a una beca para estudiar eh, una ingeniería. Me gané esa beca. Ya voy en tercer semestre. Soy afortunadamente pues muy bendecida porque con esta beca es sostenerla. Yo no pago nada más sino 9.000 pesos de un semestre. Eh, Estoy trabajando, saco a mis hijos adelante. Mis hijos están estudiando. Eh, Como les indico, pues ya terminé mi tecnólogo, entonces ahorita soy auxiliar tecnóloga y próximamente voy a ser ingeniera. Sí, se abrieron las puertas, solamente es uno tomar la decisión, porque no es justo que a uno se le vayan a acabar los sueños y la vida por personas, por tener este tipo de conductas y por no querer tomar decisiones de pedir ayuda. Porque muchas veces insistí en que tomara ayuda, pero pues no lo quiso hacer. Entonces la ayuda la tomé para mí, para mis hijos. Afortunadamente en este proceso que hemos tenido psicológicamente y acompañado pues familiares que nos apoyan, amigos, porque afortunadamente también llegaron personas que fueron mi red de apoyo y me acompañaron en estos momentos de dificultad y tuve muchísimo apoyo en el trabajo, eh, como le indico, pues laboralmente se me abrieron las puertas para estar en sitios muy afortunada y, y poder trabajar y poder ser mamá, poder seguir esforzándome para mis estudios de profesionales, para seguir siendo ama de casa, porque pues tengo que seguir cumpliendo con mi rol, pero lo he logrado. No es fácil, pero uno sí, todo lo que uno se proponga en la vida lo puede lograr. Solamente es tener esfuerzo y dedicación, porque todo valdrá la pena. Bueno, Natalia, muy sorprendida por tu historia. Como mujer, te quiero decir que te admiro y te felicito por lo fuerte y valiente que eres. Eres la representación de la fuerza de una mujer. Te agradezco por contarnos tu historia, por brindarnos tu tiempo, por aceptar estar en este espacio y te deseo lo mejor en el futuro para ti y para tus hijos. No, Joana, un placer. Solamente espero que mi testimonio de vida sea de superación y ejemplo para muchas personas, porque sé que ahorita tanto los hombres como las mujeres pueden vivir esos momentos de dificultades, de que se puedan ver que no hay salida, pero sí las hay, de que no permitan de que nadie los pisotee, los humille, los maltrate, los traten mal, no salgan de ahí a la primera. Puede ser que las personas sí cambien, pero mejor dicho, tendrán que demostrarlo de mil maneras. Eh, Nunca permitan que pasen por encima de sus hijos. No merecen maltrato ni físico, ni psicológico, ni
económico de ninguna manera lo merecen, sea hombre o sea mujer. Siempre busquen ayuda a las autoridades, a los amigos, cuéntenlo, háblenlo con las personas porque sí es importante saber que no están solos, que cuentan con el apoyo, línea púrpura, policía, comisaría, estación de policía, eh, sus familiares, que por lo menos lo sepan, la red de apoyo, pues importante, los que más los rodean a ustedes para que los puedan acompañar en ese proceso de dificultad. Y nada, muchísimas gracias por permitirme pues abrir mi corazón, un poquito de mi vida, de cómo pues pasé estas dificultades. Un placer, Joana. Hasta pronto. Y eso fue todo por el día de hoy, esperando que esta información, la cual compartimos, haya sido de su agrado, fuera un momento para reflexionar, para escuchar, para analizar y para entender lo que la violencia de género puede ocasionar, lo que la violencia de género representa en la sociedad y en los individuos que la sufren. Sin más, nos despedimos de este episodio de los susurros de la calle y los esperamos en una próxima oportunidad.